Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva clase, a esta nueva charla respecto de lo que se refiere a la clínica y al diagnóstico de los toxíndromes. Es decir, estamos avanzando un poco más respecto del tratamiento prehospitalario de las diferentes intoxicaciones, especialmente las intoxicaciones más comunes que se presentan dentro del ámbito prehospitalario. Ya hemos hablado un poquito de lo que es la epidemiología, que ha sido una parte importante y a nosotros nos ha permitido tener más o menos un contexto de cómo es lo que está funcionando o cómo es lo que se está dando las intoxicaciones en nuestro país, pese a que todavía no existen muchos datos estadísticos, pero hemos tratado de dar un vistazo general para que tengamos una idea de a dónde vamos y qué es en función de qué es lo que tenemos que preparar. Hoy vamos a hablar un poco de la clínica y el diagnóstico de manera general también, de cómo se debe hacer una buena anamnesis pese a que muchos de los tóxicos que afectan a las personas pues tienen diferente sintomatología clínica y en función de eso hay que tratarlos, pero siempre hay un lineamiento que a nosotros nos va a permitir tener una idea, un camino, una luz para poder ingresar a dar un diagnóstico ya definitivo y dar un tratamiento obviamente definitivo. Cuando nosotros hablamos de lo que es un diagnóstico, tenemos que siempre tomar en cuenta y tomar en consideración que la evaluación primaria es lo fundamental. En todo paciente clínico, en todo paciente que tenga una enfermedad repentina, que tenga un intercambio de energía, es decir, un trauma, siempre tenemos que empezar por una evaluación primaria. Es decir, esta evaluación primaria lo que va a hacer es detectar todas aquellas situaciones que puedan influir directamente en la vida del paciente y solventarlas inmediatamente. Todos y cada uno de los efectos que puedan tener en el paciente y que puedan comprometer la vida del paciente es nuestra primera prioridad y eso se encarga o eso vamos a trabajar dentro de la evaluación primaria. Considere la nomenclatura, el ABCDE, que hoy por hoy se lo utiliza tanto en pacientes traumáticos como en pacientes clínicos, en donde tiene que manejar la vía aérea, ver que tengo una adecuada respiración, ver que tengo una adecuada perfusión periférica, una adecuada circulación, colocar fármacos, de pronto colocar una vía periférica, ver el déficit neurológico, ver el estado de conciencia del paciente y hacer una exposición adecuada con un control adecuado también de temperatura. Si bien es cierto, dentro de esta evaluación primaria se van únicamente o se van las variables que tienen que ver con la vida del paciente, que amenazan la vida del paciente, derivan también otras acciones que nosotros tengamos que hacer en los pacientes y que vayamos realizándolas en función de las necesidades o de la sintomatología clínica que el paciente necesita. Es hacer una evaluación, es analizar constantes vitales, el estado neurológico, y establecer de forma inmediata la necesidad de un soporte vital, por supuesto, un soporte vital o un soporte vital avanzado o básico, dependiendo de los requerimientos que tenga cada nuestro paciente. Si bien es cierto, una vez que ya se concluye la evaluación primaria para determinar todas estas constantes vitales, todas las amenazas para la vida, dentro de este programa o dentro del protocolo de la atención de los pacientes con síndromes toxicológicos es sumamente importante, supremamente importante la anamnesis. El hecho de hacer una buena anamnesis y hacer un buen interrogatorio al paciente nos va a garantizar a nosotros prácticamente entre el 80 y el 90% de efectividad para determinar el tóxico y determinar el tratamiento que le vayamos a hacer a nuestro paciente. Es fundamental hacer una buena anamnesis de nuestro paciente. Y esto involucra también no hacer solamente la anamnesis al paciente, ¿no? También hacer una buena anamnesis, hacer un buen interrogatorio también a las personas o familiares que se encuentran en el sitio, los familiares acompañantes, ya que ellos nos pueden también facilitar o brindar mucha información o información de primera línea, información sumamente importante para nosotros orientar nuestro diagnóstico crítico, nuestro diagnóstico diferencial y poder dar una atención adecuada a nuestro paciente. Esta interrogante, esta anamnesis, este interrogatorio que nosotros hacemos, básicamente tiene algunos aspectos y fundamentalmente es a la identificación del tóxico que causó o que está causando la molestia en nuestro paciente. Eso es supremamente importante para poder seguir con los protocolos, poder comunicarnos con el centro de, de toxicología nacional, en este caso CIATOX de nuestro país, para que nos puedan dar las orientaciones del caso y tratar la sintomatología clínica si es que no tuviésemos el antídoto
a disposición y dar el tratamiento específico. Entonces, es supremamente importante tratar de localizar el tóxico, solicitar la información adecuada, primero para identificar este tóxico que causó, luego tratar de identificar la cantidad que este paciente ingirió, sea voluntariamente o sea de una manera accidental, la hora de la exposición al tóxico y la vía del pago. Todas estas cosas, todos estos factores juegan un papel sumamente importante para nosotros poder emplear acciones o actividades de atención prehospitalaria lo más urgentes posible y evitar que se dé un desenlace fatal o en su defecto utilizar y mejorar mejor los tiempos de respuesta y llevar a una casa de salud. Luego, sintomatología adicional también. Mientras nosotros estamos haciendo una buena anamnesis, solicitando la información que se hace a los pacientes o a las personas o a los familiares o a los acompañantes, ver otras sintomatologías acompañantes, la presencia de vómitos, si tuvo medidas terapéuticas anteriores, es decir, si tuvo algún tratamiento, si esta incidencia se dio, es repetitiva, si toma medicación habitualmente o qué tipo de fármacos utiliza, si tiene antecedentes psicológicos, psiquiátricos, si tuvo tentativas de suicidio anteriores. Información sumamente importante para poder asociarla a nuestra terapia. También tenemos que investigar el entorno, restos de tóxico, posiblemente haya el frasco que esté todavía en el piso, en la cama, en algún mueble, blister de pastillas, de medicamentos que posiblemente el paciente tome o que se los haya ingerido, jeringuillas, de pronto notas acompañantes por suicidio, de pronto estufas encendidas, ambientes tóxicos, gases, olores inusuales, etcétera, que a nosotros nos pueda dar indicios de qué tipo de tóxico, por qué vía y cuáles fueron las condiciones en las cuales se dio todo este proceso de intoxicación. Eso es muy importante. Y de hecho, el hecho de que nosotros utilicemos nuestros cinco sentidos para poder asociar los olores, para poder observar qué sucede, qué elementos extraños podamos encontrar ahí, también nos ayuda muchísimo a precautelar una escena, a tener un escenario seguro y posiblemente también nosotros no ser víctimas de esta intoxicación, si fuese intoxicación ambiental también. Esta anamnesis, una anamnesis un tanto escueta que hablemos aquí, pero es una anamnesis bastante concentrada. Usted la identificación, las preguntas, los criterios que usted va a utilizar para poder hacer una buena anamnesis al 100% dependerá también del buen juicio del profesional que los vaya a hacer. Y entre más información usted obtenga, entre más indicios usted logre descubrir, obviamente la información va a ser más amplia y se le va a abrir más un panorama para poder hacer una buena atención y una atención adecuada a nuestro paciente. Acuérdese que el 80-90% de la efectividad de la anamnesis es la que nos ayuda a nosotros a dar un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Adicionalmente a eso, tenemos que complementar también con buena exploración física, es decir, hacer un examen secundario de nuestro paciente para ver específicamente su nivel de conciencia. ¿Sí? Dependiendo de los tóxicos, de la cantidad de tóxico que el paciente al que haya sido expuesto, su nivel de conciencia se verá mayor o menormente disminuida. Entonces, un paciente intoxicado con disminución del nivel de conciencia puede cursar con un estado de somnolencia o nubilación, coma, insisto, dependiendo de la cantidad o el tipo de tóxico que haya ingerido. Y eso a nosotros nos va también a dar un indicio sumamente importante dentro de esta exploración física para poder direccionar nuestra actuación o nuestra evaluación primaria. Todo paciente intoxicado o la mayoría de los pacientes intoxicados van a presentar alteraciones de conducta, agitación psicomotriz, delirios, ansiedades, alucinaciones, que también, insisto, dependerá del nivel y la cantidad de tóxico que haya ingerido y del tipo del tóxico, por supuesto. No en todos los pacientes producen las mismas sintomatologías, ni tampoco todos los tóxicos se manifiestan de la misma manera. Pero sí es importante que usted asocie la agitación, el delirio, las alucinaciones que presenta el paciente a determinados tóxicos para que su accionar sea el más adecuado. Las convulsiones también son en los pacientes, no en todos, obviamente, no en todos. Los pacientes, las convulsiones son signos indicadores de que el paciente está intoxicado con determinada sustancia. Muchas de las sustancias pueden llegar a generar convulsiones generalizadas en los pacientes. Y aquí hay una contradicción, la carbamazepina, que es una medicación utilizada específicamente para el control de las convulsiones. Si se administra o el paciente accidentalmente o el paciente
por su propio medio utiliza la carbamazepina como medio de intoxicación voluntaria, el exceso de este fármaco, contrariamente a su dosis normal, produce también convulsiones generalizadas. Entonces es importante analizar cuál es la farmacocinética, la farmacodinámica de algunos medicamentos de uso común en los pacientes, sobre todo con enfermedades crónicas, y ver qué posibles sintomatologías pudiesen presentar cuando se den ingestas o cuando se den dosis de intoxicación en los pacientes, para tener más o menos una idea general de hacia dónde podemos orientarnos. Todo paciente, o los pacientes intoxicados también, están conscientes, que muchos de ellos también pueden estar conscientes, no necesariamente van a tener alteraciones de conciencia, ¿sí? Pueden ser o pueden presentarse con algunas otras o con diferentes manifestaciones clínicas que no necesariamente tienen que ver con alteración de conciencia. Pueden tener una conciencia normal, ¿sí? Pero pueden verse afectados en otros sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema cutáneo, uronefrológico, etcétera. Entonces no va a haber, por efecto del tóxico, no va a haber ningún tipo de alteración a nivel neurológico, pero sí va a haber otros síntomas específicos directo a nivel de los otros síntomas, a nivel de los otros órganos, a nivel de los otros sistemas, a nivel cardiovascular, que posiblemente vamos a encontrar arritmias, en el peor de los casos un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? A nivel respiratorio posiblemente tengamos hipoxias moderadas, hipoxias severas, estrés respiratorios. Sí, a nivel digestivo, vómitos, diarreas, cutáneo muscular, vamos a tener posiblemente las convulsiones, ¿sí? Mialgias, y nefrológico vamos a tener retención de orina, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante conocer un poco más de este gran complejo de que es toxicología y entender cómo funcionan muchos de los tóxicos, especialmente los fármacos, que es lo más común que se presenta, los órganos fosforados, ¿sí? Los inhibidores de la colinesterasa, eh, los fármacos comunes, insisto, los pesticidas, herbicidas, etcétera, cómo es la forma de accionar en el organismo para nosotros orientar, insisto, nuestro criterio, nuestra exploración física, nuestros hallazgos de los pacientes y en función de eso poder dar un buen soporte a nuestro paciente hasta ser llevado a la casa de salud y evitar un desenlace fatal en nuestros pacientes. Cuando tenemos un paciente con disminución de conciencia, que es uno de los casos que pueden presentarse, ¿sí? Con alteración de conciencia, lo primero es que hay que buscar signos de focalidad neurológica o de ausencia de focalidad neurológica. Características principales y prácticamente excluyente de un coma tóxico exógeno, ¿sí? Que es un examen, una serie de exámenes que nosotros podemos hacer a nivel hospitalario para tratar de entender o buscar si es que hay focalidad neurológica. Podemos hacer una escala de Cincinnati, posiblemente para también descartar diagnósticos diferenciales y ver que este proceso no sea un evento cerebrovascular, sino sea un síndrome toxicémico. Entonces, comprobar esta ausencia de focalidad neurológica. Usualmente se utiliza la escala de coma de Glasgow, que es una de las escalas mundialmente aceptadas, una de las mejores escalas que tenemos a nuestra disposición y que podemos utilizarla para enfocar nuestra atención en este paciente con disminución del nivel de conciencia. También hay que hacer, como digo, insisto, diagnósticos diferenciales de otros comas sin focalidad, que no necesariamente tienen que ver con los toxíndromes, ¿sí? Puede ser un coma diabético por un problemas de metabolismo, ¿sí? Entonces, habrá que entender también esto, que no necesariamente el paciente que está con disminución de nivel de conciencia, la focalidad neurológica tiene que verse directamente relacionada con una intoxicación, sino eso es importantísimo nosotros como profesionales determinar o obtener los mecanismos adecuados para poder diferenciar, hacer buenos diagnósticos diferenciales y llegar a un definitivo mientras se hace la atención hospitalaria. Eso en los pacientes con disminución del nivel de conciencia. Los diagnósticos diferenciales que vamos a tratar en estos casos, por ejemplo, es un coma neurológico sin focalidad, puede ser causado por una hemorragia subaracnoidea o una meningoencefalitis, un evento cerebrovascular, un hematoma subdural. Entonces, no necesariamente tiene que ver, o va a tener relación con el tóxico que ha ingerido, porque puede haber estas otras características, estas otras patologías, estos otros eventos adicionales que están causando el nivel de alteración de conciencia y que no tiene relación directa con la ingesta de un tóxico, que obviamente tenemos que relacionar con la anamnesis, con la investigación, con el interrogatorio que nosotros hacemos mientras estamos haciendo la atención o la evaluación primaria de nuestro paciente. Hay que ver comas metabólicos también,
la hipoglicemia, la cetoacidosis, ¿sí? Hepáticos, renales, que pueden ser los causantes de estos comas y no necesariamente tendremos que ver con estos síntomas. Establecer grados de severidad de coma a través de la escala de coma de Glas, como le he dicho, la función respiratoria, el estado hemodinámico, siempre es importantísimo valorar función respiratoria. La hacemos inicialmente en la evaluación primaria, pero es importante seguir reevaluando constantemente porque esta función puede deteriorarse y conducir a un estado de gravidez del paciente. Valorar el estado hemodinámico con todos los instrumentos que tenemos, ¿sí? Y siempre manejar tiempo, del intervalo de tiempo transcurrido desde la ingesta del tóxico para ver signos de obnubilación, signos de focalidad neurológica, signos de coma, ¿sí? ¿Qué significaría? Que posiblemente conforme transcurre el tiempo el tóxico se está absorbiendo, hay buena cantidad de tóxico y eso ya está generando otros sintomatologías un poco más complejas, alteración de conciencia especialmente por la exposición al tóxico y es donde nosotros debemos actuar casi inmediatamente para evitar consecuencias. Entonces es importante los diagnósticos diferenciales, conocer, por eso es importante conocer que los comas, la focalidad neurológica no siempre tienen que ver o asociarlos directamente a una sola causa, y más aún en estos casos de los toxíndromes o las intoxicaciones. El paciente intoxicado consciente, ¿sí? Consideremos que también hay pacientes intoxicados con alteraciones de conducta. Habíamos dicho en un principio que son las alteraciones con alteraciones de conciencia, sin alteraciones de conciencia. Y aquí tenemos un caso también que las alteraciones, tenemos pacientes intoxicados con alteraciones de conducta. ¿Sí? Pacientes que están con bastante agitación, así como Tris, pacientes que tienen crisis de ansiedad, alucinaciones, delirios por efecto del tóxico mismo como tal, especialmente por simpaticomiméticos, anticolinérgicos, solventes, el etanol, ¿sí? Estas sustancias químicas producen específicamente intoxicaciones y producen alteraciones de conducta. Entonces, claro, en estos pacientes es un poco más compleja la situación porque el paciente no va a colaborar, es un paciente agresivo, es un paciente que no nos permite una valoración adecuada y ahí es cuando nosotros tenemos que ayudarnos con los familiares, con los acompañantes para tratar de obtener información y nosotros poder abordar a nuestro paciente. Tenemos que también intentar saber qué tipo de tóxico para poder actuar en función de la agitación psicomotriz con algún otro fármaco que nos pueda ayudar a disminuir esta agitación y que nuestra atención sea mucho más eficiente. Estos son pacientes, son escenas bastante peligrosas en estos pacientes cuando se atienden, estas son escenas sumamente riesgosas para los prehospitalarios por el nivel de agitación, el nivel de agresividad que pudiesen presentar estos pacientes. Pero eso no resta que nosotros tengamos que hacer nuestra actividad, no resta que el paciente esté en condiciones graves o que pudiese estar en condiciones graves, sino que más bien lo que hace es que el prehospitalario se prepare de mejor manera para poder entender esta situación y poder solventarla de la mejor manera. Entonces, entender un poquito que los simpático-miméticos, los anticolinérgicos, los solventes y el etanol son causas de alteraciones de conducta, especialmente agitación psicomotriz y ansiedad. Los pacientes también presentan cuadros, y nos vamos a encontrar con muchos pacientes que presentan cuadros de convulsiones generalizadas, que no necesariamente tienen que ver también con el tóxico. Hay que hacerlo muy bien los diagnósticos diferenciales. Y claro, tampoco están exentos de que muchos pacientes, por efecto del tóxico, produzcan ese tipo de convulsiones generalizadas. Sí, se produce un conjunto sindrómico, un síndrome conjunto, en donde se incluyen también las convulsiones generalizadas, la hipoglicemia, la hipoxia, producen, obviamente que es producida por muchos de los tóxicos, por la gran mayoría de tóxicos, ¿sí? Acompañados de algunos estimulantes del sistema nervioso central, son las causas más comunes de los pacientes que convulsionan. Entonces, si es que encontramos un paciente que ha ingerido determinada eh, cantidad, se me ocurre un medicamento hipoglucemiante, la metformina, grandes cantidades de metformina, su nivel de glicemia basal bajó a niveles intolerables del paciente muy posiblemente por el nivel de hipoxia, por la intoxicación, por la hipoglicemia que tiene, pues esa estimulación anómala del sistema nervioso va a presentar convulsiones y es por efecto de, claro, el síndrome tóxico que tiene. Entonces sí hay que considerar también este tipo de situaciones en donde tenemos que corregir alguna situación al mismo tiempo. No tenemos un paciente en estado convulsivo, tenemos una hipoglicemia por efecto de eso.
y hay que corregir todas estas cosas que al paciente le están provocando estas alteraciones para tratar de que, no me, que mejore el paciente, que tenga las mejores condiciones y pueda ser tratado en una casa de salud para su resolución definitiva. Muchos tóxicos tienen gran capacidad de ser convulsivantes, la insulina, los antidiabéticos orales, muchos anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, lorazepam, el midazolam, el diazepam, también producen como efecto una intoxicación y obviamente pueden producir convulsiones generalizadas, antihistamínicos, eh, muchos de ellos utilizados para las mismas alergias, antiparkinsonianos, sintomagnéticos, opiáceos, ácido mefenámico, estricnina, el CO, el óxido de carbono, los salicílicos, órganos clorados, clorosarina, alcanfor, isoniazidas, metanol, litio, etcétera. Son medicamentos, ¿sí? Muchos de ellos, muchas sustancias que son de uso permitido, que se sirven para controlar muchas patologías crónicas y que, utilizados de mala manera, utilizados en dosis, eh, no dosis más altas de las dosis permitidas, van a causar especialmente síndromes convulsivos, ¿sí? Derivados de la intoxicación por este tipo de sustancias químicas. Entonces, claro, para muchos de ellos podremos encontrar posiblemente, existen de hecho los antagonistas que no los disponemos en una ambulancia, no tenemos a disposición ese tipo de antagonistas, pero sí se puede obtenerlos en una casa de salud y usted, su obligación será más bien tratar la sintomatología que tiene, evitar que el paciente permanezca con estatus convulsivo, evitar eh, la agitación psicomotriz, controlar las hipoglicemias, etcétera. Es decir, estabilizar adecuadamente al paciente, trasladar a una casa de salud para que se hagan los respectivos análisis y se dé el tratamiento definitivo a los pacientes. En los pacientes ya, pacientes inconscientes, intoxicados, que presentan algún tipo de intoxicación y que se encuentran sin alteración neurológica, es un poco más fácil el tratamiento, en teoría, ya que este mismo paciente, al estar consciente, nos puede dar la información necesaria a nosotros para poder eh, viabilizar nuestros diagnósticos y dar el tratamiento adecuado. El mismo paciente se encarga de decirnos qué cantidad tomó de tóxico, por qué vía lo hizo, si lo hizo inhalatoria, si lo hizo vía oral, nos da el nombre inclusive, muchas de las veces nos dan los recipientes, etcétera. Entonces, como que la información que nosotros tenemos que recolectar es mucho más fidedigna, es mucho más real, es de primera mano y podemos obtener más información de la que nosotros vayamos a necesitar para poder hacer la atención. O sea, la identificación del tóxico, que en estos casos es supremamente importante, si la podemos hacer mediante el relato que nos va a hacer el paciente inconsciente. ¿Sí? Adicionalmente, este paciente que no tiene sintomatología neurológica, usualmente la sintomatología predominante va a ser la sintomatología de origen cardiovascular, paciente con taquicardia, paciente con bradicardia, sí, etcétera, con algún tipo de arritmias, muy posiblemente, entonces se van a ir orientado a ese sitio. Entonces, se toma en cuenta que la prioridad será en ese sentido. La sintomatología cardiovascular, sus posibles consecuencias, luego tendremos posiblemente también, o tendremos de hecho también sintomatología broncopulmonar, hipoxias, sibilancias, estitores, etcétera, con la sintomatología que podamos encontrar. Pacientes con sintomatología digestiva que también presentan vómitos, diarreas, dolores abdominales, etcétera. Y en algún grado también encontraremos sintomatología cutánea u uronefrótica. Sintomatología cutánea, el rash, la urticaria, lo que solamente también presenta los pacientes cuando están intoxicados. Entonces trataremos toda esta sintomatología en función de lo que vayamos teniendo y los hallazgos que vayamos a encontrar. Sí es importante tener en cuenta esto, no significa que un paciente que está consciente o un paciente que se ha intoxicado y que está consciente no va a tener ningún tipo de sintomatología, no. Lo que se limita aquí es la sintomatología neurológica, no hay vocalidad neurológica, el paciente está completamente consciente, tiene posiblemente un Glasgow 15-15, pero predomina sintomatología cardiovascular de origen pulmonar, de origen digestivo, de origen cutáneo, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, sin prestar importancia a toda esta sintomatología clínica. Muchos de los síntomas que nosotros vamos a encontrar, dependiendo del el fármaco, el tóxico que nosotros distingamos o podamos identificar,
En este cuadro nosotros podemos más o menos tener una idea generalizada de qué es lo que pudiésemos encontrar en función del síndrome neurotóxico que vayamos a identificar en nuestros pacientes. Cuando es colinérgico muscarínico, los síntomas más usuales son miosis, bradicardia, vómitos, diarrea, relajación de esfínteres, lacrimeo, cialorrea, hipersecreción bronquial. Predominan los síntomas del aparato digestivo especialmente, ¿sí? Con también un poco a nivel cardiovascular y mínimamente a nivel respiratorio. Bueno, tenemos efectos colinérgicos muscarínicos. Tóxicos causales, posiblemente los órganos fosforados, muchos conocidos, ¿sí? Órganos fosforados, pilocarpina, acetilcolina, carbamatos, setas, hongos, etcétera, ¿sí? Que son los que cursan con este efecto colinérgico muscarínico, produciendo esta gran cantidad de sintomatología. Entonces ya tenemos una asociación, ya podemos saber más o menos una idea que lo más usual aquí son los órganos fosforados y vamos a tener este tipo de síntomas. No digo que sean los únicos, no digo que tampoco que sean los únicos y exclusivos, tampoco vamos a pensar que es lo único que va a presentar el paciente, sino son los más generales, es lo que más se encuentra en los pacientes y es lo que ustedes muy posiblemente se van a poder enfrentar. Tenemos el síndrome anticolinérgico también, en donde también hay midriasis, taquicardia, sequedad de la piel, mucosas, hipertermia, sed, retención urinaria, hiperperistalismo, delirio, predominando también un poquito aquí los síntomas a nivel digestivo, ¿sí? Y aquí encontramos delirio también, que ya estamos hablando de alteración del nivel de conciencia, marcado ya en estos pacientes con síndromes anticolinérgicos, usualmente producidos, claro, si hablamos de los tóxicos causales, estamos hablando de antidepresivos tricíclicos, alcaloides de belladona, escopolamina, fenotiacidas, ¿sí? Y antihistamínicos también. Entonces, claro, son fármacos, son sustancias que usadas en dosis adecuadas lo que nos ayudan es a controlar el sistema nervioso central en algunas de sus alteraciones que pudieran tener. Pero claro, obviamente, si es que las dosis son dosis exageradas, dosis más altas, dosis letales, lo que van a producir es ya alteración del sistema nervioso central y entre esas cosas el delirio posiblemente de los pacientes. La alteración del sistema nervioso central será más profunda, menos profunda en función de la cantidad del tóxico que haya ingerido por cualquier vía distinta en nuestro paciente. Los síndromes simpático-miméticos ya tienen mucho más que ver con eh, el sistema cardíaco, el sistema cardiovascular. Van a producirse taquicardias, hipertensión arterial, agitación, convulsiones. Aquí es uno de los pacientes que vamos a tener nosotros posiblemente más dificultad para poder controlar por esta agitación psicomotriz que va a tener y las convulsiones. Ya no solamente se ve el tóxico como tal, sino también tenemos que tratar una convulsión, tenemos que tratar una agitación psicomotriz y eso con toda la alteración del sistema nervioso que tenga este paciente. La teofilina, los anfetamínicos, la cocaína producen este tipo de sintomatología y producen estas reacciones simpático-miméticas. Luego, por último, tenemos los narcóticos que producen miosis puntiforme, depresión del sistema nervioso central, bradisna, hipotensión, alteraciones de nivel cardiovascular y pulmonar. Ejemplos, la codeína, la heroína, el propoxifeno, la pentazocina, la loperamida y algunos otros opiáceos. Los opiáceos, sí, pues muy bien sabemos que son sustancias bastante fuertes que actúan directamente a nivel del sistema nervioso central y es por eso que se presentan esta depresión del sistema nervioso central, presentan posiblemente convulsiones en algunos casos, presentan disminución de la presión arterial con las muchas consecuencias que esto puede llevar. Entonces, es un resumen general de lo que nosotros podemos encontrar de los 4 síndromes más comunes neurotóxicos: síndrome colinérgico muscarínico, anticolinérgico, simpático mimético, narcótico con su sintomatología y los tóxicos que pudieran causar. Insisto, no solamente o no vamos a orientarnos directamente y no vamos a decir, bueno, es que la taquicardia solo la produce el simpático mimético, ¿no? También puede haber en los otros síndromes incidencia de la taquicardia, incidencia del sistema cardiovascular, que de hecho también lo hay, pero en estos síndromes, como está acá, es más marcado esta sintomatología. Es decir, la taquicardia, la hipertensión arterial, la agitación, las convulsiones son mucho más marcadas o son de presencia más frecuente en la intoxicación o en los síndromes simpático-miméticos, ¿sí?
no exceptuando de que también pudiesen en algún grado presentarse en los otros síndromes y que también tengamos que tratar en función de eso. Entonces es importante entender esta parte, comprender que los síntomas y signos no son específicos, no son tampoco únicos de cada uno de los top síndromes, sino que eventualmente pudieran presentarse en otros también y tenemos que trabajarlos de la misma manera. Adicionalmente a esto, nosotros también vamos a hacer algunas exploraciones complementarias y eso ya es parte de esta evaluación física también. Muchas de ellas no vamos a poder lamentablemente hacerlas dentro de una ambulancia por no tener el espacio. Más allá del espacio, no tener los instrumentos para nosotros poder realizar estas exploraciones complementarias. Entonces son importantísimas, nos llevan a un diagnóstico definitivo, nos llevan a hacer un buen tratamiento a los pacientes, pero lamentablemente no tenemos muchos de ellos. Están detalladas algunas aquí, muchas de ellas sí las vamos a hacer y las podemos hacer y de hecho debemos hacerlas en la atención prehospitalaria, como por ejemplo la inspección de la orina. El hecho de que la orina tenga, sea, cambie de color, sea de un color no amarillento, sea oscuro, sea grisáceo, sea opaco, ya nos indica de que muy posiblemente tengamos una asociación con algún tipo de tóxico, especialmente de origen metálico. ¿Sí? Entonces la inspección de la orina es sumamente importante, hacerla el conversatorio con el paciente y si podemos visualizar, pues para nosotros mucho mejor. La sangre venosa achocolatada, sangre venosa más oscura de lo normal, sí nos indica a nosotros también que puede haber una acumulación de tóxico dentro del sistema venoso y podemos asociar a muchos de los toxíntomas que podamos encontrar. Estas son prácticamente las dos cosas que nosotros sí podríamos, básicamente sí podemos nosotros identificar en un evento de atención prehospitalaria. El dextrosis para comprobar hipoglicemia, sí, nos puede ayudar también. De hecho, la mayoría de ambulancias también tenemos un glucómetro. Nos va a determinar un glucómetro capilar que nos va a poder determinar si es que posiblemente la alteración de conciencia no se deba a un síntoma tóxico, sino a una hipoglicemia. ¿Sí? O si la hipoglicemia se debió al incremento o a la intoxicación por algún hipoglicemiante que está causando también la hipoglicemia, aparte de eso, ¿no es cierto? Y que tiene también puede presentarse con convulsiones. Entonces, esto sí también lo podemos hacer dentro de nuestra ambulancia. Destotix, lo llaman acá. Es una glicemia capilar que muchas de las ambulancias tienen. De hecho, casi la mayoría de ellas tienen para poder hacer este examen rápido. Las tiras reactivas de hemoglobina no tenemos, no disponemos en la ambulancia, no es un examen que nosotros vayamos a hacer ni podamos hacerlo por no tener el recurso para poder realizar, pero dentro de una casa de salud a nivel hospitalario se utiliza mucho también esto para determinar y asociar los niveles de hemoglobina y asociarlo a determinado tóxico que pudiese presentar esta alteración. La concentración de alcohol sérica sí, nos puede ayudar, podemos hacer en sangre, se la puede hacer en sangre mediante laboratorio. Insisto, estos son exámenes que nosotros no hacemos, son pruebas toxicológicas que sí se hacen dentro de una casa de salud y que, claro, las personas, los médicos especialistas utilizan, son instrumentos de ayuda, muchos de ellos, para poder dar un diagnóstico definitivo y el tratamiento adecuado. Cambios colorimétricos en el aire aspirado a través de tubos Dragier. Sí, son materiales específicos de una marca Drager, específicos para hacer recolección de aire que expire el paciente y en función de eso ver si la vía aérea está o no contaminada con determinado tóxico mediante una comparación con tiras reactivas, tal como se puede observar más o menos en la gráfica. Si están haciendo tiras reactivas, un examen hemo que está haciendo ahí para ver reacciones, pero es más o menos la misma estructura. Se expira el aire, unos tubos contenedores pequeños, ¿sí? Se marca con una cinta de reacción y en función de la comparativa que se hace con el estándar, obviamente se va a obtener qué posiblemente, cuál fue la causa de la intoxicación que tiene esa persona o qué tan contaminado se encuentra la vía aérea con determinado tóxico. Una inmunoanálisis rápido, pruebas de laboratorio en sangre, eso no hacemos nosotros, pero sí es importante que se conozca cómo más o menos es el proceso que se va a trabajar. Desde cloruro férrico, cuando son intoxicaciones por metales, el test de William también que se utiliza para hacer exploraciones, para hacer determinar cantidades o determinar cuál tipo de fármaco se hizo. Entonces, dentro de esas exploraciones comentarias que son específicamente de orden hospitalario, considere que usted puede ayudarse, puede hacerlas en la escena, ¿sí? Son tres básicamente, la orina, la sangre
y el test de glicemia capilar, que usted le va a dar datos también y que usted con esos datos puede referirlos al médico o a la casa de salud que le va a recibir para poder, eh, para poder dar la respectiva información, ¿sí? Dar esa información respectiva. Ujú. Y ampliar más el espectro de atención hacia nuestros pacientes. Acuérdese que siempre, siempre debemos nosotros hacer la evaluación primaria en todo paciente, que es identificar las amenazas para la vida, supremamente importante, y hacer en estos casos darle más importancia también a la anamnesis, tanto al paciente, si es que es un intoxicado consciente, o a los familiares o a los acompañantes, con el afán de primero identificar el tóxico, identificar la cantidad, el tiempo de exposición y la vía por la cual se produjo la intoxicación. Esa información inicial es supremamente importante para que usted tenga una luz y que le oriente a dar diferentes diagnósticos diferenciales, hacer diagnósticos diferenciales y obtener un diagnóstico definitivo y dar el soporte que el paciente necesita. ¿Sí? Acuérdese que tiene de su mano Ciatox. Acuérdense que tiene la central de emergencias donde están las personas disatadas que pueden orientarle para darle mejores directrices o para recordarle el protocolo de cómo se deben manejar estos pacientes. No menospreciar jamás un paciente intoxicado que esté sin alteración neurológica. Acuérdese que no todos los tóxicos producen alteración neurológica, que van a producir otro tipo de alteraciones gastrointestinales, cardiovasculares, ¿sí? Urológicas, respiratorias y que no necesariamente tienen que ver con alteración de conciencia. No menosprecie a estos pacientes. Déles el tratamiento adecuado, haga la buena anamnesis, haga un buen examen físico y apóyese estas 3 exploraciones complementarias que le van a ser de mucha utilidad a usted para poder trabajar con su paciente. Eso con lo que respecta a la sintomatología clínica en general. Les agradezco mucho por la atención. Nos vemos la próxima.